Gloria a Dios. Ya les di trabajo, amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Vamos a invitar, hermanos, así como está de pie, que abra su Biblia. Vamos a, hoy en esta tarde, vamos a aprender algo, hermano. Yo sé que Dios tiene bendiciones para nosotros, amén, por medio de su palabra. Realmente Dios nos tiene aquí con un gran propósito. Y ese propósito, hermano, pues nosotros lo vamos conociendo día a día, ¿verdad? Por medio de las Escrituras, la palabra de Dios nos enseña quién es Dios y sobre todo cómo le debemos de servir al Señor, amén. Porque venimos muchas de las veces, hermano, al camino de Dios, y si no somos bien instruidos, pues tenemos un mal comprendemos mal algunas cosas, pero hoy en este día vamos a mirar, hermano, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Le voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Vamos a iniciar desde el verso 13. Nomás vamos a leer un versículo ahí, y después que lo leamos, la vamos a invitar que hagamos una oración para que el Señor nos dirija en este día, amén. Éxodo 14, capítulo 14, versículo 13. ¿Todo lo tenemos ya? Amén. Así dice la palabra, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Amén, pastor. Pido la oración, amén, de cada uno de ustedes para que el Señor nos permita, hermano, compartir esta palabra con libertad. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a orar por nuestro hermano. Señor Jesús, gracias primeramente, poderoso Dios, por una vez más, Señor, estar, Señor Jesús, en este lugar precioso, Dios, donde tu palabra va a ser expuesta, Señor. Padre amado, gracias porque ya has depositado esta palabra, Señor, en tu siervo, Padre bendito. Y yo sé, Padre amoroso, que va a fluir, Señor, y va a ser, Padre bendito, impacto en aquellos que ya has predestinado para que esa palabra, Señor, sea, Padre bendito, la que reciban este día, Señor, o en algún momento la reciba esa persona. Precioso Dios, pedimos de tu gracia, de tu bendición, Padre bendito, como siempre, Señor, que permitas que fluya esa palabra, que permitas, Señor Jesús, que tu siervo, Padre amoroso, Padre bendito, exponga esta palabra, Señor, y tú, Señor, pongas esa gracia, Señor, Padre bendito, en esos oídos, Padre bendito, para recibirla, Señor, y en tu siervo para exponerla. Padre bendito, úngelo, Señor, llénalo, Señor, con tu presencia y úsalo, Padre bendito, te lo suplicamos, te pedimos en tu precioso nombre. Unge su mente, corazón y labios, y tú, Padre amoroso, guíalo, Señor, conforme a tu presencia, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Tome su asiento y vamos a seguir para enfrente. Le voy a comentar el nombre, hermano, de esta enseñanza. El nombre de esta enseñanza, hermano, lleva por título ¿En qué consiste la salvación? Y como subtema tenemos ¿cómo puedo saber si soy salvo? Amén. Es algo muy de alta importancia, hermano, porque ¿sabe qué? Ahorita precisamente el evento que se llevó, mire, dice la palabra que al hombre le ha sido dado el derecho o el privilegio de bautizar en agua, pero el hombre no puede bautizar en el Espíritu. Entonces, para que el hombre sea bautizado en el Espíritu, Dios tiene que mirar el tiempo, Dios tiene que mirar el corazón, y solamente el Señor Jesucristo es el único que puede bautizar. Ahora, la Escritura, hermano, la Escritura es muy tajante, muy directa en cuanto a las personas que van a ser salvas y en cuanto a las personas que van a ser condenadas, aquellas personas que no van a recibir la salvación. La pregunta, hermano, para nosotros es que ¿cuál es el propósito de Dios para la humanidad? El propósito de Dios
nosotros lo miramos en esa cruz el Señor entregó ese sacrificio, ¿verdad? Por amor a la humanidad y para darle la oportunidad, hermano, a cada uno de los que estamos hoy aquí sentados y también a aquellas personas que están allá en el mundo, en algún momento han escuchado del Evangelio por un medio o por otro medio, pero no han querido recibir la palabra. Entonces, ahora, el otro problema que existe, hermano, en las iglesias es muy peligroso. Es muy peligroso, ¿por qué? Porque dice la palabra, hermano, del Señor, dice, porque muchos me dirán, Señor, Señor, ¿verdad? Y muchos profetizarán, dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. O sea, muchas personas va a parecer que caminan bien con Dios. Y estamos hablando de personas que van a estar en el altar, de personas, de predicadores, estamos hablando de personas que cantan en la alabanza, de personas que ministran, estamos hablando de pastores, estamos hablando de ministros. O sea, la palabra de Dios, hermano, es muy clara, porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Señor. Y eso es muy importante y tenemos que tomarlo, hermano, con una seriedad muy grande, porque usted que está aquí hoy en este día, o yo que estoy aquí compartiendo esta palabra, tenemos que mirar cuál es la vida que usted y yo llevamos. ¿Quién le dice a usted, hermano, si es salvo o no es salvo? Yo no puedo decirle si usted es salvo o no es salvo, pero la palabra de Dios sí nos dice. O sea, la palabra de Dios da testimonio, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, o no lo somos, amén. Entonces la palabra de Dios, hermano, dice la palabra de Dios que la palabra es espíritu y es vida. Entonces cuando la palabra de Dios habla tu vida, la misma palabra de Dios te va a hacer mirar dónde vas caminando bien y dónde vas caminando mal. Y la misma palabra de Dios te va a incitar a corregir las áreas que tú y yo en las cuales vamos caminando mal. ¿Todo por qué, hermano? Porque Dios quiere que el sacrificio que Él hizo por la humanidad no sea en vano. El sacrificio que Él hizo por ti, por mí, no sea en vano. Que no te pierdas y que no vaya a ser, hermano, que estemos en la iglesia por 40 o 50 años y un día lleguemos a la presencia del Señor y que el Señor nos diga, no te conozco. Imagínense, hermano, esto. Imagínense esto. Esto es algo, hermano, bien tremendo. Imagínense que un día el ser humano va a estar delante de la presencia de Dios y que sepa que predicó y que sepa que ministró y que sepa que cantó y que sepa que fue pastor o que sepa que fue ministro, que sepa que haya sido lo que haya sido aquí en la tierra, pero que Dios le va a decir a muchas de estas personas, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. Entonces por eso es que tenemos que tomar con esta salvación, hermano, con seriedad. Mire, ahorita en las redes sociales se mueven muchas cosas que están apagando la fe de muchas personas. Están tomando las cosas de Dios a la ligera. Están jugando con las cosas de Dios. Si usted mira por allí, incluso hay personas que manejan algunas páginas supuestamente de memes cristianos que no tiene que ver nada con la verdad de Dios, que no tiene que ver nada, hermano, con la voluntad de Dios. Precisamente hace un momento, hermano, abrí mi teléfono y aunque tú no quieras mirar, te aparecen cosas allí. Me apareció uno de estos y estaba allí supuestamente unos personajes hablando allí o diciéndose que si alguna persona se casa con un hijo de Dios, se casa con una persona del mundo, entonces el suegro de esta persona es el diablo. Entonces, imagínense, o sea, si lo miras de una manera carnal, tú vas a decir amén a eso. ¿Por qué? Porque pues una persona que no conoce a Dios, el Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Pero no es por allí la cosa, hermano, no es por allí la cosa. ¿Cómo vas con una persona que se case, que conozca de Dios, y se case con una muchacha que no conozca de Dios? Sus suegros no pueden ser el diablo ellos.
Entonces, hay mucha gente que está apoyando todas estas cosas. En una ocasión, hermano, a una persona que está manejando una página de estas, yo le mandé un mensaje y le dije, ¿sabes qué? Por tu causa, por tu culpa, muchas personas están entreteniendo y mandándose mensajes de este tipo de memes ¿para qué? Para que el evangelio no se tome en serio. Aparentemente ella me dijo, está bien, voy a borrar mi página. Yo no sé si la borró, pero es necesario, hermano, que nosotros, como hijos de Dios, entendamos que las cosas de Dios son serias, que las cosas de Dios no son para jugar. Incluso yo le puedo decir en este momento, hoy en este día, hermano, usted que está sentado aquí en este lugar, si usted no vino a escuchar la palabra de Dios, usted vino a perder el tiempo. Y si usted está perdiendo el tiempo, usted está en peligro. Usted está en un grave peligro porque la palabra es la que da vida. Amén. La palabra es la que da vida. Entonces, mire lo que leímos, hermano, lo que leímos aquí. En primer lugar, hermano, tenemos qué significa la palabra creer. Podemos saber si somos salvos en cuanto a las personas que estamos dentro de una iglesia. La salvación que recibimos, la salvación la recibimos por creer. Es necesario que estemos seguros. Es necesario, hermano, que estemos seguros de que somos salvos. Es necesario de que estemos seguros de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Es necesario. Si usted se fija lo que compartió ahorita el pastor, también en el libro de Juan, hermano, capítulo 3, cuando tiene la conversación Jesús con Nicodemo, le dice, es necesario que nazcas ¿de qué? De agua, para que puedas mirar. Pero para que puedas entrar al reino de Dios, tienes que nacer del Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que hay muchas personas que ya fueron bautizadas en el nombre de Jesús, pero no están siguiendo a Jesús. Que hay muchas personas que fueron bautizadas en el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús fue invocado, pero andan perdidas. En otras palabras, andan en el camino donde Dios las sacó. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que hay muchas personas que nomás se han bautizado, pero nunca estuvo en su corazón seguir a Jesús o hacer la voluntad de Jesús. Incluso podemos mirar a personas que están dentro de la iglesia, que vienen a la iglesia y que simplemente, hermano, hacen lo que ellos quieren hacer. Miramos que son desobedientes a la palabra, miramos que no se sujetan a la palabra, miramos que son contenciosos, miramos que pelean, hermano, miramos gente chismosa entre la iglesia y todo, hermano, eso es un peligro. Y es necesario que usted y yo miremos qué es lo que nosotros somos en la iglesia. ¿Somos expectantes o verdaderamente somos hijos de Dios? Ahora, si hay alguien aquí, hermano, que se bautizó, pero sabe dentro de su corazón que no ha caminado en el camino correcto, nunca es tarde, hermano, para reaccionar y decir, Señor, perdóname porque me bauticé hace 2 o 3 años o 5 años o 10 años, pero nunca me he sujetado a la palabra. Hoy es el día. Siempre la palabra de Dios, hermano, dice cuando oigas, o sea, cuando toque Dios a tu corazón, no lo hagas duro. Siempre tenemos que estar, hermano, receptivos a la palabra de Dios. Mire, yo no conozco la vida absolutamente de ninguno de los que está aquí. Ni usted conoce la mía, pero Dios conoce a cada uno de nosotros. Él sabe nuestros pensamientos. Él sabe cuántos de aquí estamos bautizados y Él sabe cuántos se piensa bautizar. Y Él sabe de los que estamos bautizados aquí, hermano, quién anda por los caminos o por los senderos rectos. Él conoce la vida de cada uno de nosotros. Ahora, de que va a llegar ese día, hermano, de estar delante de la presencia de Dios, va a llegar ese día. Pero la pregunta es cómo queremos llegar a ese día, porque dice la palabra que muchos van a ser avergonzados. Muchas personas van a ser avergonzadas. Y usted ahorita puede regresar el cassette para atrás. Y yo también, y mirar qué hemos hecho en la vida o qué estamos haciendo. O de qué clase de cristianos somos, hermano. Porque podemos ser de los que habla el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 15-16.
habla de cristianos tibios. Y habla de fríos, habla de tibios y habla de calientes. El consejo de Dios, hermano, es que nos calentemos. El consejo de Dios es que vivamos en el Espíritu. Mire, la palabra de Dios, hermano, te va a guiar siempre por lo bueno. El Señor siempre te va a dirigir hacia donde están los pastos verdes. El Señor siempre te va a dirigir, hermano, hacia donde está la comida, hermano, que te hace falta. Pero muchas de las veces, hermano, nos vamos de la iglesia renegando contra la palabra que se nos dio. Muchas de las veces nos vamos de la iglesia, hermano, pensando que el predicador o el que compartió, hermano, lo dijo por nosotros, pero no. Hermano, Dios conoce nuestros corazones. Él sabe cuando una persona va a estar allí en ese lugar y sabe el mensaje que tiene en ese día y sabe quién lo necesita. Así es Dios. Así es Dios, así trabaja. ¿Usted cree, hermano, que cuando yo estoy sentado allí Dios no me habla? Cuando comparte los hermanos, cada vez que un hermano se para aquí, hermano, y empieza a compartir, Dios empieza a hablar en alguna área en mi vida. Los hermanos no saben en qué área está Dios tratando conmigo, pero Dios está tratando conmigo, porque siempre hay algo, hermano, que Dios quiere quitar, que nos está estorbando. Entonces Dios, hermano, conoce nuestra vida. Mira, hermano, la palabra que vamos a compartir en este día es acerca del tema en qué consiste la salvación, y el subtema, hermano, cómo puedo saber si soy salvo. Mire, si nos hicieran una pregunta ahorita a cada uno de nosotros, si alguien nos preguntara a cada uno de nosotros y nos dijeran, ¿tú crees que eres salvo? Le aseguro que todos los que estamos aquí sentados, que ya hemos sido bautizados, nuestra respuesta es sí. Nuestra respuesta sería sí. Pero ¿cuándo eres salvo? ¿Cuándo entras en ese plan? ¿Cuándo Dios te escribe en el libro de la vida? Entonces la Biblia nos enseña. La Biblia es clara y nos dice cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Cuando nosotros entramos en el plan de salvación. La Biblia nos enseña cuando nosotros somos salvos. La Biblia nos enseña cómo caminamos en la vida, agradando a Dios. La Biblia también nos enseña cómo caminamos desagradando a Dios. Hay algo que Dios, hermano, ha sembrado o quiere sembrar en nosotros. Mire, sin el Espíritu, hermano, sin el Espíritu nadie de los que estamos aquí, si nosotros no poseemos al Espíritu de Cristo, no lo podemos agradar. Y si el Espíritu de nosotros no está en nosotros, la palabra de Dios dice que no somos de Él. Entonces, yo y usted podemos decir, yo soy de Cristo. Yo también soy de Cristo. Pero dice que si el Espíritu de Cristo no mora dentro de nosotros, o sea, Jesús no está en nosotros, dice que no somos de Él. Podemos estar, hermano, en un proceso, o podemos estar, hermano, en planes de Dios todavía. Porque si tú estás dentro de la iglesia, claramente que estás en el plan divino de Dios. Pero la pregunta es, hermano, si ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sé que no he sido bautizado por el Espíritu Santo? Aquí por eso le dije, hermano, por eso tenemos el tema. ¿En qué consiste la salvación y cómo puedo saber si soy salvo? Si usted va al libro de Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8, allí la palabra nos enseña y nos dice cómo es una persona que está llena del Espíritu Santo, cómo es una persona que tiene el Espíritu de Cristo dentro de él. ¿Cómo actúa? Capítulo 5 de Gálatas, del versículo 21, 22 para abajo, nos enseña cómo actúa una persona que ha sido llena del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros miramos, hermano, que no estamos caminando y esas obras o esos dones que da el Espíritu no se están reflejando en nosotros, ¿por qué, hermano, nos vamos a engañar? O sea, sería una tontería, hermano, de nuestra parte pensar que un día vamos a estar reinando con Cristo
si vivimos una vida carnal, si vivimos una vida terrenal, si nosotros nomás nos interesamos en las cosas materiales. Entonces, el Señor, hermano, el Señor realmente quiere que miremos dónde estamos parados y hacia dónde vamos. La palabra de Dios, hermano, dice que Él no retarda su venida. Algunos lo tienen por tardanza. Mire, algunos andamos jugando al Evangelio. Algunos andamos jugando a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos más de 2000 años que el Señor va a venir y no ha venido. Pero la palabra de Dios dice que el Señor un día va a venir. Así como si usted en alguna ocasión le han robado algo, el ladrón nunca le avisó. Lo agarró de sorpresa, así va a venir el Señor. Cuando menos lo esperemos, hermano, el Señor puede venir a levantar su iglesia, o el Señor le puede decir a usted o a mí, necio. Así le dijo aquel hombre que empezó a acumular riquezas, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Así podemos estar quizás algunos, hermano, como buscando lo terrenal, sin saber, hermano, que en cualquier momento Dios puede venir a tomar nuestra alma. En cualquier momento Dios puede venir a levantarnos. Si nosotros vivimos una vida carnal, una vida fuera de la voluntad de Dios, nos vamos a perder. Entonces no se trata de engañar a la gente, hermano. No se trata de decirle a la gente, ¿sabes qué? Cree, es bueno creer. Pero muchas de las veces las personas no se bautizan porque creen. Hay muchas personas que se bautizan porque las empujan. Hay muchas personas que se bautizan, hermano, porque miraron que alguien se bautizó. Pero cuando la persona no cree, desde el momento que no crees, una persona que no cree es una persona incrédula. No puede ser una persona incrédula una persona creyente, hermano. O eres creyente o eres incrédulo. Por eso dice el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Mandó a los discípulos a predicar. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio. A toda criatura, el que creyere. Nomás ponga atención en esto, hermano. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero, ¿qué dice la otra parte? Pero el que no creyere, más el que no creyere. O sea, no hay un intermedio, no hay un lugar donde vas a estar allí, Dios te va a rescatar. O crees o no crees. Crees y eres salvo y no crees y eres condenado. O sea, no hay un punto, hermano, de tibieza delante de Dios. O eres caliente, o crees y recibes a Jesús con tu corazón, o simplemente puedes aparentar que crees y te bautizas. Pero a Dios no lo vas a engañar. Dios no da el Espíritu. Dios no da el Espíritu a cualquier persona, hermano. No, Dios da el Espíritu a los que le aman. Por eso es que el Evangelio, hermano, la palabra de Dios es tan preciosa que muchas de las veces nosotros quedamos como mentirosos delante de Dios y delante de los hombres. Porque decimos, yo soy hijo de Dios. Pero no se miran las obras de Jesús en nosotros. Y es estarte engañando o estarme engañando a mí mismo, hermano, porque estamos ocupando un lugar o calentando un lugar que al final de cuentas, el día que estemos delante de la presencia del Señor, el Señor nos va a decir, apartados de mí. Por eso es necesario que usted y yo miremos, hermano, qué es nuestra vida, cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿En qué consiste la salvación? ¿Cómo puedo saber, hermano, si yo soy salvo verdaderamente? Y es simple, hermano, la palabra de Dios es tan clara que nos enseña cómo camina una persona que está con Cristo, una persona donde está Cristo, una persona llena del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña cómo camina una persona que no tiene a Cristo, que cree tener a Cristo, pero el que lo maneja es la carne. Y esa persona va hacia la muerte. Esa persona, mientras no se convierta a Jesús, prácticamente está condenada. Así es de claro Dios, hermano.
Así es declarado Dios, mientras el hombre no se convierta de corazón a Dios, mientras el hombre no ama a Dios y Dios lo selle con su Espíritu Santo, esa persona no va a poder estar reinando con Jesús. Y ahorita usted lo va a mirar para abajo, hermano. Vamos a leer varias escrituras, amén. Mira, hermano, la salvación consiste en esto, me dice. La salvación es una liberación de un peligro, de sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud o perseveración. Algunas veces la Biblia usa las palabras salvo o salvación para referirse a algo temporal, liberación física, como liberación de Pablo en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 19, así dice la palabra. Porque sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea que cuando nosotros ¿quién ha sido salvo de accidentes? Hemos sido salvos muchas veces de la muerte, ¿ok? De la muerte física, de una enfermedad. La mano de Dios, hermanos, se ha manifestado y hemos sido liberados. Lo que leímos en el libro de Éxodo acerca de lo que está diciendo Moisés, la palabra de Dios dice, los egipcios que miraste, nunca más para siempre los mirarás. ¿Por qué, hermano? Porque Dios los iba a liberar. Porque Dios los iba a libertar. Pero esa liberación es una parte, hermano, del poder de Dios. Pero Dios, escuche eso, hermano, Dios no está interesado tanto en liberarte de una enfermedad. Dios está interesado en liberar tu alma y en liberar mi alma. Ahí es donde Dios se está enfocando. ¿Por qué es necesario que le digamos a una persona que viene, hermano? Mire, hemos mirado personas aquí que han venido enfermas. Y sería una locura de parte de nosotros decirle, ven, vamos a decirle a Dios que te sane para que le sirvas. Sería una locura de parte de nosotros decirle así al hombre. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, hermano, es invitarlo a que oremos por él y para orar por su alma, para que su alma sea rescatada, para que su alma sea salva. Y después, si Dios tiene misericordia, hermano, de la necesidad física que hay en esa persona, pues gloria a Dios, pero nuestro interés siempre tiene que estar, hermano, en el alma del ser humano. Y no le estoy mintiendo porque Dios está buscando lo mismo, hermano. Dios está buscando lo mismo del ser humano. Dios quiere sanar en primer lugar el alma de la persona. Después, hermano, hemos mirado milagros tremendos de Dios haciendo sanidades de cáncer, de diabetes. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el hombre le busca de corazón, ¿qué dice la palabra del Señor, hermano? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, hermano, va a venir por añadidura. O sea, Dios te va a añadir lo que tú necesitas. Mire, esa es parte de la liberación que Dios dio a Israel. Y le voy a decir algo. Cuando el Señor Jesucristo se presenta aquí en la tierra, Él se presentó como el rey de los judíos. Cuando Jesús caminó aquí, hermano, en la tierra, ¿qué esperaban los judíos? Los judíos estaban oprimidos por otro pueblo. Y los judíos esperaban, hermano, que Jesús hiciera un ejército y peleara contra los romanos y contra los que tenían asediados a ellos y que los liberara. Cuando ellos no miraron que Jesús hizo eso, no creyeron ellos que Jesús era el rey de ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos estaban acostumbrados a que los reyes de ellos que ellos tenían peleaban cuando ellos estaban oprimidos. El Señor venía, hermano, a pelear otra batalla. El Señor venía a pelear otro tipo de guerra. El Señor traía otro tipo de ejército. Pero ellos no pudieron entender, hermano. Ellos querían que el Señor los liberara de la opresión que ellos tenían física. Pero el Señor, hermano, estaba buscando liberarlos de la opresión que ellos tenían en su alma. Pero ellos no quisieron. Ellos rechazaron al Señor. Ellos rechazaron al Salvador. Y es necesario que usted y yo entendamos esto. Mire, el primer hombre, hermano, que entendió y le fue revelado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice ahí en el libro de Lucas, hermano,
capítulo 2, versículo 25, dice así el Señor. Dice aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahora, mire lo que dice la palabra. Le había sido revelado, ¿por qué? Por el Espíritu, que no había de mirar la muerte física hasta que no mirara ¿a quién? Al Señor. O sea, a que no mirara al Salvador. Dice en el 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a la palabra, porque han visto, ¿qué miraron sus ojos, hermano? Tu salvación. Entonces Simeón estaba mirando, ¿qué? Estaba mirando un niño. ¿Pero qué estaba mirando Simeón? La salvación. ¿La salvación de qué, hermano? ¿La salvación de la muerte física o la salvación de su alma? Porque dice la palabra que el Señor lo había guardado, no se había muerto, lo guardó con vida hasta que mirara al Salvador. Entonces este varón dijo, hermano, ahora sí estoy listo, llévame, porque mis ojos han mirado tu salvación. Entonces, el Señor Jesucristo, hermano, es el Salvador del mundo. Yo soy el camino, dijo el Señor, y en ninguno otro hay salvación. Entonces, Jesús, hermano, es nuestro Salvador. Ahí tenía un comienzo. Ahí vamos mirando, hermano, que ese niño ya se había declarado como el Salvador. Pero ahora vamos a mirar más escrituras. Mire, en el libro de Lucas, Zaqueo recibe a Jesús en su casa. Lucas capítulo 19, versículo 9, dice así, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces Jesús entra ¿dónde? En la casa de Zaqueo, y la salvación llegó a Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo era descendencia de ¿qué? Del amigo de Dios, de Abraham. Entonces cuando Jesús, hermano, entra a tu corazón, cuando Jesús entra a tu vida, ¿qué es lo que trae Jesús? Salvación. Jesús trae salvación. Mire, en el libro de Juan capítulo 4 versículo 22, el Señor le dice a la samaritana, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Dice, porque la salvación ¿de dónde viene? De los judíos. Amén. Ahora en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Amén. Mire, el libro de Romanos capítulo 10, hermano, ese libro de Romanos nos va llevando un poquito más profundo y nos enseña si en verdad nosotros estamos ya en ese libro de la vida. El libro de Romanos nos enseña ahí, hermanos, si nosotros estamos cercas o si ya estamos dentro. Mire lo que dice, capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde, hermano? Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces si usted dice, bueno, mira lo que está diciendo ahí Romanos, porque yo ya confesé con mi boca y ya he creído con mi corazón. Yo puedo mirarte, o tú puedes mirarme a mí que yo confieso con mi boca,
pero ¿quién es el que mira dentro del corazón? Entonces, hermanos, a Dios no lo podemos engañar. De Dios no nos podemos burlar. Yo puedo decir, hermano, que soy hijo de Dios. Yo puedo confesar que soy cristiano, pero lo que está dentro de mi corazón se va a empezar a reflejar. Entonces la palabra en contexto a eso, hermano, dice que de la abundancia del corazón, ¿qué habla, hermano? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando Jesús no está dentro de tu corazón, ¿qué puedes hablar de Jesús? ¿Qué podemos hablar de Jesús? ¿Tú has tenido alguna conversación con alguien? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús cuando hablaba, Jesús hablaba para edificar. Jesús no entraba a las casas, hermano, para hablar de algún hermano. Jesús no salía de la iglesia allí a hablar, hermano, con alguien para expresarse mal de un hermano. Jesús, cuando hablaba para edificar. Entonces, si Jesús verdaderamente está dentro de ti, está dentro de mí, nuestras conversaciones tienen que ser para edificar. Y si tú eres una de las personas que no tienes este tipo de conversaciones, pues lamento decirte que Jesús no está dentro de ti. Y no te lo digo yo, hermano, no lo va a decir la palabra de Dios ahorita. Lo que vamos a mirar, y usted mismo lo va a mirar. Por eso vamos a leer varias escrituras, hermano. Mire, en el libro de Efesios, hermano, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo no sé si alcanzó a entender lo que leímos, pero dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Mire, usted puede levantar ahorita la mano y decir yo creo, pero ¿qué está mirando Dios en su corazón? Usted puede decirme a mí que usted cree en Jesús, pero ¿qué está mirando Dios en su corazón? Ahora, el Señor Jesucristo, hermano, dijo, el Señor Jesucristo dice que el pueblo de labios, ¿qué? Lo honraba. De labios. ¿Cómo se paran en el muro de los lamentos? ¿Cómo se paraban, hermano, a adorar a Dios? ¿Cómo se paraban con sus filacterias? ¿Cómo se paraban en las esquinas? Y decían que amaban a Dios. Pero ¿qué dijo el Señor de ese pueblo? El Señor dijo, hermano, su corazón. ¿Por qué? Porque la mirada de Dios, hermano, está en tu corazón. La mirada de Dios está en mi corazón. Y Él está mirando realmente qué hay dentro de nuestro corazón. Por eso yo y usted podemos alzar nuestras manos y decir, yo soy hijo de Dios. Pero ¿qué está mirando Dios en tu corazón? Si ya fuiste sellado con el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que eres hijo de Dios. Pero si no hemos sido sellados con el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que todavía no alcanzamos. Entonces el sello, hermano, del Espíritu es muy importante. Porque en el verso 14 dice que dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? Mire, muchas de las veces hemos mirado por ahí que alguien se casa y por ahí le avientan algunas arras. Pero esas no son arras, hermano. Esas no son las arras que habla la palabra de Dios. El Señor, hermano, dejó el Espíritu como un anticipo. El Señor, hermano, dejó el Espíritu como cuando usted va a un lugar y quiere comprar algo y le cuesta $100 y usted deja $20 y dice, ahorita vengo por ello. El Señor dejó el Espíritu, hermano, ¿para qué? Para apartar a su pueblo. El Señor dejó el Espíritu para sellarlo a usted y para sellarme a mí. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, Él va a saber quiénes son sus hijos. Él va a saber quiénes son verdaderos y Él va a saber quiénes son falsos.
Y Él se va a llevar, hermano, lo real, lo verdadero, lo genuino. El que no vino a una banca, a una iglesia a sentarse, a aparentar ser hijo de Dios. Él se va a llevar a los que vinieron a la iglesia a convertirse, hermano, a buscar la presencia de Dios. Él se va a llevar a un pueblo, hermano, dice la palabra, se va a llevar a una iglesia sin mancha y sin arruga. A una iglesia, hermano, que siempre está buscando limpiarse. El Señor, hermano, dice, ser santos porque yo soy santo. Estamos buscando, hermano, la santidad cada día. Estamos buscando ser puros delante de Dios, de nuestra mente, hermano, de nuestro corazón. Estamos cuidando las conversaciones que tenemos con las personas. Nuestras conversaciones son edificantes o son destructivas. Nuestras conversaciones que tenemos, hermano, ¿las está dirigiendo Dios o las está dirigiendo el enemigo? ¿Estamos siendo usados por Dios o estamos siendo usados por el mismo enemigo? ¿Estamos construyendo, hermano, la obra de Dios o estamos destruyendo la obra de Dios? Usted que está sentado aquí en este día, hermano, y yo que estoy aquí compartiendo, sabemos la vida que tenemos delante de Dios. A Él no lo podemos engañar. Si alguien está viviendo en fornicación, el Señor lo sabe, hermano. Si alguien es idólatra, el Señor lo sabe. Si alguien es adúltero, el Señor lo sabe. Capítulo 28, hermano, de Proverbios, verso 13, dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará. El hombre va a poder estar sentado en una iglesia, hermano, en unas bancas, pero no vas a mirar su vida espiritual, no va a prosperar, lo vas a mirar en la misma condición o incluso, hermano, cada día peor. ¿Por qué? Porque hay algo que está ocultando. Entonces, cuando tú y yo queremos ocultar algo, hermano, es como si nosotros quisiéramos mirarle la cara de tonto al Señor y decirle: te puedo engañar, sabiendo que Dios mira todo lo que hacemos. Que Dios mira todo lo que pensamos. Y el Señor es claro, simplemente te dice: el que encubre su pecado no prosperará. Y no vas a prosperar porque el Señor lo dice. Y no vas a crecer en tu ministerio porque el Señor lo dice. Y si tú anhelas hacer algo para Dios y estás viviendo en pecado, no vas a prosperar. Dios es claro. Dios es claro, hermano, en todo esto. Mire, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice: pero nosotros, los que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la salvación, hermano, ¿a qué se refiere la salvación? ¿En qué consiste? La salvación consiste en que somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. No es por obras de justicia, por gracia. Pero esa gracia el hombre la recibe cuando, ¿qué, hermano? Aquí miramos en la palabra: cuando el hombre cree genuinamente, cuando Dios mira un corazón genuino y dice: este sí creía, este sí cree. ¿Sabe qué pasó con los israelitas que no creyeron cuando venían de Egipto? Quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por el pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad, hermano, es algo que está atacando a la iglesia, y muchas de las veces nosotros que estamos aquí sentados escuchando, participamos de ese pecado. En veces Dios nos habla por medio de su palabra, pero ¿qué, hermano? No creemos. ¿A alguien le está hablando Dios hoy en este día? Alguien se puede ir de este lugar, hermano, y Dios le está hablando y se puede ir creyendo que no le habló. Ese es un pecado de incredulidad. Y ese pecado de incredulidad te va a llevar a la muerte. Y lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros seamos sensibles. ¿Sabe por qué? Porque fácilmente nos podemos deslizar, pero tenemos un abogado, hermano. Tenemos a Jesús. Mire, hermano, Jesús aún todavía no está como ese juez que habla el Apocalipsis. Jesús aún todavía, si hemos estado caminando mal delante de Él, podemos componer nuestra vida. Podemos venir a Él y decirle: Señor, perdóname.
Señor, ayúdame, restáurame. Señor, yo quiero ser genuino delante de ti. Sí, me bauticé. Me bauticé porque miré al hermano que se bautizó y sentí bonito y me quise bautizar. Me bauticé porque mi primo me dijo, bautízate. Me bauticé porque el que me estaba dando estudios me dijo, ya es tiempo de que te bautices. Pero nunca lo sentiste en tu corazón. Eso es lo que Dios está mirando. Por eso es muy importante que cuando nosotros demos un estudio, le enseñemos claramente a la persona qué es creer y qué es pensar que creemos. ¿Qué es realmente creer? ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre cree verdaderamente, el cambio se va a mirar. Cuando usted recibe el bautismo, va a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y el cambio, hermano, en el ser humano se va a ir mirando. ¿Por qué? Porque las obras del Espíritu se van a ir manifestando en aquellas personas donde vive Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos bautizamos, hermano? Porque alguien nos dijo, no aguantamos en la iglesia, o sea, cualquier cosa nos vamos, se acabó. Aquí andamos por algún tiempo bien gozosos, pero llega la lucha, llega la persecución por causa de la palabra y oímos. Y el Señor, hermano, habla claramente sobre esas cosas. Dice que no cayó la semilla, no cayó en buena tierra. Y el Señor quiere, hermano, que caiga en buena tierra. Mire, le voy a leer rápido estos versículos ya para terminar. Y mire lo que dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí le va, hermano, para muchos predicadores que predican la santidad y que predican que la ropa no es importante, que predican que Dios está buscando el corazón. Aquí la palabra de Dios, hermano, dice, en toda vuestra manera de vivir, tienes que saber comportarte como hijo de Dios, tienes que saber vestirte como hija de Dios, tienes que saber hablar como hija de Dios, tienes que tener un testimonio como un verdadero y verdadera hija de Dios. O sea, ser santos, dice el Señor, en toda vuestra manera de vivir. Amén. Miren, el libro de Hebreos 3:16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Es un testimonio que está dando Pablo. ¿Y con quién estuvo disgustado? 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O nomás fíjese, hermano, ¿cuál es el margen que alcanza el pecado de la incredulidad? La incredulidad, hermano, es el pecado que a mucha gente no va a dejar entrar en el reino de Dios. Así como el pueblo de Israel no lo dejó entrar a la tierra prometida de la incredulidad, así va a haber muchos cristianos. Por eso la palabra de Dios dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En aquel día me dirán, Señor, yo fui por 50 años a la iglesia y estuve toda mi vida en la iglesia. Pero lamentablemente, hermano,
el Espíritu Santo, que es las arras que el Señor nos ha dejado, mire, muchos no estamos interesados en Él. Y sabemos personalmente que no hemos sido sellados, porque vivimos una vida desordenada, pero no buscamos ser sellados. Ese es el peligro, hermano. No buscamos ser sellados por el Espíritu. Y si no somos sellados con el Espíritu, hermano, no podemos agradar a Dios y no vamos a poder hacer una vida, hermano, agradable delante de Dios. Le voy a leer la última cita y ahí vamos a mirar, hermano, lo que dice el Señor. Libro de Romanos también, capítulo 8, fíjese lo que dice. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Volvemos a preguntar, si alguien nos preguntara aquí, ¿quién está en Cristo? Yo estoy en Cristo. Pero ¿qué es estar en Cristo? Ya estudiamos un poquito la palabra, hermano, ¿qué es creer? Creer es estar en Cristo. Creer verdaderamente, hermano, que Jesús es Dios, que Jesús es tu Salvador, que creer que Jesús es el que te está invitando a vivir una vida santa delante de Él, eso es algo que Dios aprueba, amén. Y eso es algo que no te permite estar en condenación. Ahora puedes sin ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo sé que los que están ministrando están un poquito desesperados, pero les voy a pedir unos 5 minutos, amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de muerte. Pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esa pregunta se la está haciendo Dios a usted, hermano, me la está haciendo a mí. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. A usted le dicen, mire, ahorita a lo mejor muchos de los que estamos aquí, ya tengo hambre, ya me quiero ir a descansar, Tiempo de oración. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta la oración? Ahí está, hermano. Si no te gusta la oración, ¿en qué estás pensando? ¿En las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Si te quieres engañar, engáñate por ti mismo, pero si no te interesan las cosas del Espíritu, estás pensando en las cosas de la carne. Esa es una realidad. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si usted es uno de los que no les gusta orar, si usted es uno de los que no le gusta escudriñar la Biblia, si usted es uno de los que no les gusta estar en comunión con sus hermanos, si usted es uno de los que le gusta hablar mal de sus hermanos, usted está viviendo una vida carnal. Jesús no está en usted, no se engañe. No se engañe, Jesús no está morando en usted, ni está morando en mí. Y si usted quiere caminar engañado, un día va a estar delante de la presencia del Señor y el Señor nos va a decir, apartados de mí. Un hijo verdadero de Dios, hermano, no hace esto. Un hijo verdadero de Dios busca las cosas del Espíritu. Mire, yo sé que no le voy a caer bien a algunos con esto, pero Dios me ha puesto en este lugar para decir la verdad. Si usted quiere recibirla, recíbala, hermano. Si usted se quiere ir con una mentira a su casa, váyase con esa mentira, pero le aseguro que esa mentira no la va a llevar a cosas buenas. Oh, ¿sabes qué, hermano? Es que yo predico ahí. Oh, hermano, es que yo ministro ahí. Pero no te interesas en las cosas del Espíritu. Mira las cosas, mira los mundanos cómo tocan de bien. ¿Has mirado algún mundano cómo toca la guitarra, la batería, el bajo? Y no oran, no ayunan, no leen la Biblia.
pero tienen ese don. Podríamos pensar, hermano, que nosotros también tenemos el talento, pero no estamos ungidos de Dios. No tenemos a Dios en nuestro corazón. Y es necesario que nosotros, hermanos, sepamos qué estamos haciendo, dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar. ¿Cuál es nuestra meta? Si buscamos las cosas de arriba, hermano, las cosas de arriba aquí están en la palabra de Dios. Y si usted no las quiere buscar, pues se va a perder de una bendición. Amén. Ahora mire, dice en el verso 7, ya vamos a terminar. Si yo fuera millonario, les invitaba el lonche hoy en este día, hermano, pero no puedo llevarme a toda la iglesia. Amén. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escuche esto, hermano. Mire qué palabra tan poderosa Dios nos está dando. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por aquí podemos haber maridos rebeldes, por aquí pueden haber esposas rebeldes. No se sujetan al hombre, no se sujetan al esposo, que lo miran. Imagínense si se pueden sujetar a Dios que no lo mira. Si tenemos ese tipo de vida aquí, hermano, ¿para qué nos seguimos engañando? No nos aconseja Dios que sigamos de esa manera. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora fíjese lo que dice en el último versículo Pablo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escuche esto, hermano. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo podemos, hermano? ¿En qué consiste la salvación? Jesús es el Salvador, Él es la salvación. ¿Cómo puedo saber si soy salvo? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora tenemos que mirar cuál es el Espíritu que nos guía a nosotros. ¿Qué Espíritu te está guiando? ¿Qué Espíritu me está guiando a mí? ¿Vivimos según, hermano, la carne o vivimos según el Espíritu? Hoy en este día, hermano, yo no conozco tu vida, yo creo que ni tú conoces mi vida, pero estamos frente al Dios, hermano, que todo lo sabe, al Dios que todo lo puede. Y creo yo que no tiene lógica, hermano, seguir caminando en una vida de tibieza. Seguir caminando, hermano, que aparentando que somos hijos de Dios. Yo creo que Dios está buscando, hermano, un pueblo que en verdad le busque. Un pueblo que en verdad sepa, hermano, que Dios le está buscando. Mira, el mundo se está cayendo a pedazos, hermano. Y mire la tibieza que hay en la iglesia. La venida del Señor se está acercando, hermano. Y mire nosotros cómo estamos de relajados. Venimos a buscar a Dios cuando queremos. Venimos al servicio cuando tenemos tiempo. Venimos a la oración cuando se nos pega la gana. ¿Usted cree que eso es vivir en el Espíritu? Usted, hermano, ¿eso es vivir en el Espíritu? No se engañe. Eso no es vivir en el Espíritu. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde.